Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, gracias porque juntos vamos a pasar un tiempo aprendiendo que la ofrenda cambia la maldición en bendición. Es tan poderosa la ofrenda que cambia la maldición en bendición. Es el tema que nos va a ocupar este día. Después de estos anuncios, comenzamos. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Para comenzar, quiero leer lo que dice Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Verso 17. Sin embargo, Dios, y está establecido en la palabra, a pesar de la prohibición divina, en el capítulo 3, el hombre desobedece y come del árbol. Cuando Dios prohíbe a Adán y Eva comer del fruto, estaba sentando un precedente, que aunque estaban rodeados de todo bien, todo árbol podrás comer, menos uno. Él pone reglas y establece un límite que estaba preparando el camino para la enseñanza que su pueblo Israel y la iglesia debe entender: el diezmo y la ofrenda. La pérdida de los beneficios económicos que sufrieron Adán y Eva al ser expulsados del jardín del Edén comenzó a ser restaurada inmediatamente cuando en el capítulo 4, mire lo que ocurre con uno de los hijos de la pareja. El capítulo 4. Capítulo 2, 3 y 4 de Génesis contienen esta verdad maravillosa. Aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Creo, esta es parte de mi imaginación nada más, que cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron, vinieron los hijos, Caín y Abel, compartieron con ellos el dolor de haber sido expulsados del paraíso y las causas. Tienen que haberle transmitido: hijos, teníamos todo, sin embargo desobedecimos, tomamos de lo que estaba prohibido y Dios nos expulsó del paraíso. Sin embargo, Abel entendió que no todo era suyo propio, que las ovejas, lo mejor que tenía, era para Dios. Y trajo una ofrenda por fe. Y Hebreos capítulo 11, verso 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, de modo que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel fue muy inteligente, dijo: si yo ofrendo a Dios de lo mejor que tengo, voy a agradar y voy a cambiar esa maldición en bendición. Ese fue el principio. Luego, un poco más adelante, dice la Biblia que Dios encontró a Abraham, apenas en el capítulo 12 del libro de Génesis. O sea, en los comienzos, en los albores, en el inicio de la relación de Dios con el hombre, Dios se encuentra con Abraham. ¿Y qué hace Abraham? En el capítulo 12 se encuentra con él y le hace una promesa a Dios. Inmediatamente, dice la Biblia, en Génesis capítulo 12, 13 y 14, que Abraham levantó un altar. Primero vamos a leer en el capítulo 12, verso 8. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Lea lo que dice, veamos juntos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 8. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego, en el capítulo 13, verso 4, levantó un altar y allí invocó el nombre de Jehová.
Luego, en el capítulo 13, verso 18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. De generación en generación, sin duda, fueron entendiendo los patriarcas que traer ofrendas a Dios era agradable. O sea, recuerden que fueron desechados, fueron despedidos, fueron quitados del huerto del Edén del paraíso a causa de una acción de codicia. Codiciaron el árbol, codiciaron lo que no era propio, y la avaricia, porque tenían de todo. El corazón del hombre se llenó de codicia y avaricia. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Luego, cuando Abraham entiende esto, a través de generaciones, fue entendiendo que traer ofrendas a Dios era lo mejor. Un altar es para traer ofrendas. Un altar no solamente de adoración, es para traer ofrendas. Sin duda, Abraham trae ofrendas. Y note usted lo que dice la Biblia en el capítulo 13 de Génesis. Y era Abraham riquísimo en ganado y en plata y en oro. De manera que con Abraham comienza un proceso larguísimo de siglos de restauración. Cuando Abraham levanta los altares de adoración y presenta ofrenda, está restaurando la maldición en bendición. Porque él fue bendito. Abraham, te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es tanta la ofrenda que presentó Abraham a Dios, que cuando Dios le pidió a su hijo no tuvo problemas en ofrendar aún la vida de su propio hijo. Tan poderosa, tan profunda fue la comprensión que tenía Abraham de la ofrenda, que cuando se encuentra con Melquisedec, en el capítulo 14, dice la Biblia, en el capítulo 14, verso 20, le dio Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. Capítulo 14, verso 20. No había una ley que lo obligara, pero entendiendo que era tan rico, que era tan bendecido y que había sido bendecido por Dios, su corazón inmediatamente fue movido para actuar con reciprocidad. Así como fue bendecido, dijo: yo voy a bendecir a un ministro del Señor. Algunos creen que Melquisedec es una figura de Cristo, algunos creen que solamente es un personaje de la historia, pero como haya sido, era un ministro del Señor, que sacó pan y vino y compartió con Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Ya había entregado ofrendas en los altares, ahora le dio los diezmos. De manera que cuando uno está viviendo un periodo, y este es un secreto muy importante que les voy a compartir, cuando uno está viviendo un periodo de escasez, que parece que nada le resulta, la economía se fue al suelo, no hay nada mejor que romper esa maldición, esa escasez, esa enfermedad, esa limitación económica, que traer una ofrenda. Recuerden que la viuda del capítulo 21 de Lucas trajo todo lo que tenía, 2 blancas, porque sabía que Dios se agrada de las ofrendas. Terminó, lógicamente, la viuda de Lucas 21 era una mujer pobre, dice que era viuda y pobre. Sin embargo, al traer la ofrenda, rompía con la ley de la maldición y ahora se transformaba en una hija bendita. Cuando Dios hace pacto con Abraham, se restaura la relación, pero también se restaura la bendición económica. Yo sé que hay muchos creyentes, muchos que no creen en esto, pero está en la Escritura y por lo tanto yo lo creo. No voy a contender ni pretendo dar una respuesta lógica al por qué, simplemente voy a decir que Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14, cuando Dios hizo a Abraham la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Dios nunca, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, se propuso que sus hijos benditos vivieran pobres. Es más, ya lo he dicho muchísimas veces y estoy aquí para enseñar esta verdad que ha hecho bien a mi vida por 50 años. Dios quiere
que toda maldición sea transformada en bendición. Cuando Josafat, en el capítulo 20 de Segunda Crónica, estaba bajo una amenaza de guerra, Dios transformó una amenaza de muerte, de maldición, en bendición el valle de Beraca, porque despojaron a los enemigos. La Biblia dice que la riqueza del impío, del pecador, está guardada para el justo. Dios quiere hacer un traspaso de riqueza, como lo hizo cuando le prometió a Abraham que su descendencia saldría de Egipto con gran riqueza. La restauración a la comunión con nuestro Creador no solamente es el perdón de los pecados, no solamente es la restauración de la relación de hijo, de criatura de Dios a hijo de Dios, también incluye la bendición económica. Mire, es tan delicado esto que en el libro de Malaquías aparece algo muy importante que voy a leer nuevamente, porque este es mi tema, para bien suyo y para bien nuestro. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová no miento, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados y la tierra fue maldecida por ellos, a causa de ellos, fue por tomar lo que Dios había prohibido. Dios había establecido en la ley, en el libro de Levítico, los primeros 7 capítulos. Levítico, los primeros 7 capítulos hablan de la ley del diezmo y la ofrenda. ¿Para qué es el diezmo y para qué es la ofrenda? Israel había descuidado esta práctica, había desobedecido. Nuevamente estaban cayendo en el pecado de Adán y Eva, tomando para sí lo que era de Dios. Dios dice, el diezmo es mío, no tome de él. La ofrenda es la oportunidad que de nuestro corazón tenemos para dar. Y Dios dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Se habían hecho los desentendidos. Habían descuidado esta práctica que comenzó su padre Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el patriarca. Sin embargo, ellos ahora estaban bajo maldición. Maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Pero aquí viene algo hermoso que Dios hace. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí es donde quiero compartir con ustedes el poder glorioso de la ofrenda. El poder que tiene la ofrenda. Fíjense que de Malaquías termina con una promesa, con una maldición y una promesa. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya está conectada una maldición y una bendición. Sin embargo, entre Malaquías, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Mateo, hay 400 años de silencio. O sea, Israel estuvo bajo diversos imperios dominado por 400 años. El libro de Macabeos, por ejemplo, en la Biblia no evangélica, ahí aparece la historia cómo luchaban los judíos para deshacerse del dominio de los imperios. Ese silencio de Dios termina cuando viene Jesucristo, pero en el libro de los sellos aparece algo muy particular. En el libro de los sellos, voy a saltarme todos los evangelios, y aparece algo muy especial. En el capítulo 2 del libro de los sellos, aparece algo que es muy único y que me llamó mucho la atención por años y años y años. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, en el capítulo 2, la iglesia del Señor fue llena del Espíritu Santo y algo que produjo
el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Apenas el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia el día de Pentecostés, inmediatamente el Espíritu Santo produce un fruto muy especial. Había que romper la maldición de Malaquías y había que recibir la bendición. Traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, la ofrenda. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. No aparece solamente en el capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 4, verso 32. Quiero compartir con ustedes esta gran verdad. Dios tiene el firme propósito que la maldición ejercida sobre la tierra, sobre Adán y Eva y sobre el pueblo de Israel, Dios tiene el firme propósito de cambiarla en bendición. Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 32 de Hechos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Aleluya. Y añade algo más. Fíjense qué importante fue que lo que hizo el Espíritu Santo. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aleluya. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? No solamente hablan en lenguas, no solamente hay salvación, no solamente hay nueva vida, nuevos corazones cambiados. El Espíritu Santo quiebra la maldición que está en Malaquías. Lo que quería el Espíritu Santo era que se deshicieran de los bienes para que se rompiera esa maldición y se cumpliera la promesa de bendición. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Lógicamente, no aparece un sermón donde Pedro esté diciendo: hermanos, llegó la hora de vender las propiedades, los bienes, para que podamos agradar a Dios. Pero el pueblo de Dios, los judíos, recuerden que primero el Evangelio llegó al pueblo bendito de Dios, el pueblo de Israel. Ellos conocían la Escritura, conocían muy bien la maldición de Malaquías, conocían muy bien que por 400 años Dios había guardado silencio. Cuando viene Jesús dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis amar a Dios y amar la riqueza de este mundo. Jesús establece las prioridades en el Sermón del Monte. Pero cuando viene el Espíritu Santo, en los primeros capítulos, hermano, aparece esta verdad. Ni siquiera, como dicen algunos, el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos habla de los diezmos. ¿Y qué es esto? El pueblo de Dios sabía diezmar. Jesús le dice a los religiosos que hasta diezmaban la menta, el eneldo, hasta los arbustos, las hortalizas las diezmaban. El pueblo de Dios era diezmador por naturaleza, pero le faltaba la ofrenda. De modo que cuando empiezan a ofrendar, termina la maldición. Lo que ellos querían era que la maldición se transformara en bendición. Igual que Abel, la maldición que estaba sobre sus padres, ahora se transformaba en bendición. La maldición que pesaba sobre la humanidad, Abraham la tornó en bendición. Dios le dice a su pueblo Israel: ustedes voy a bendecirlos de tal manera que serán cabeza y no cola. Ustedes prestarán y no pedirán prestado. De modo que
Toda la economía de Dios está sustentada en esta verdad, la ofrenda. Traer los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa. Haya provisión. Y probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios, en su palabra, ha establecido este orden. El orden es, todo es de Él. Todo es de Él. Nada es nuestro propio. Todo lo que tenemos. ¿Tienes un buen trabajo? Bendito sea Dios. ¿Tienes salud? Bendito sea Dios. ¿Tienes una empresa? Alabado sea el Señor. Quiero decirte, todo es de Él. Él demanda el diezmo. Él demanda la ofrenda. El diezmo es ley. La ofrenda es voluntaria. Pero Él promete cambiar toda maldición, toda escasez en bendición. No te quedes ahí donde estás. No te quedes paralizado o espantado o inhibido de actuar. Llegó la hora de cumplir la ley de Dios, el mandamiento divino. Fíjense que comienza en el jardín del Edén. De todos los árboles pueden comer, pero de este no. Dios dice, indefectiblemente diezmarás. El diezmo era una ley. No estamos bajo la ley, Pastor Josué, ¿ok? Entonces, como no estamos bajo ley, la ley del 10% es una insinuación en el Nuevo Testamento. Es una idea, de manera que ahora vivimos no solamente para dar el 10, el 20, el 30, el 50, de acuerdo a la bendición, a lo que el Espíritu de Dios. Porque entregar bienes, propiedades y casas es más que una ofrenda. Por lo tanto, yo te invito a reflexionar. Dios quiere cambiar. El Espíritu Santo quiere transformar toda maldición en bendición. Si has sido mezquino en dar a Dios la alabanza, la gloria y la honra, llegó la hora de reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si has sido mezquino en dar a Dios, te quiero decir, Dios tiene el firme propósito de bendecirte. Quiero terminar con estas palabras. Usted me está diciendo, porque me lo han dicho muchas veces, usted me está diciendo, Pastor Josué, que yo estoy bajo maldición. ¿Por qué no diezmo? Mire, la gracia y el amor de Dios es tan grande que no hay maldición. Porque Cristo se hizo maldición, toda la maldición de la ley la cargó Cristo. No estamos bajo maldición, pero es imposible que usted pueda vivir bendecido con toda bendición si no siembra en el reino de Dios. El corazón mezquino, avaro, codicioso, no le agrada al Señor. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos generosos por el Espíritu Santo que nos convence de esta necesidad. Amén. Llegamos al final, vamos a orar y quiero orar en el nombre del Señor para romper toda escasez. Si tú estás viviendo tiempo de escasez, mira, yo recibí un consejo hace unos 30 años y sí que me ha servido. Por el desorden que uno tiene, el descuido, uno no siempre es fiel y ordenado en dar a Dios lo que es de Dios. Pide perdón, dile, Señor, perdóname. No he sido fiel, pero haz un acto de fe inmediatamente. No esperes que llegue la maratónica, no esperes que alguien te pida, hazlo voluntariamente ahora. Llama y vas a recibir la promesa del Señor. La maldición será transformada en bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu bendición y tu favor, que la revelación del Espíritu Santo de esta verdad, provoque en los corazones de los que están conectados a esta señal tal reacción que ni uno se quede sin bendición, que toda maldición sea rota por el poder de Jesucristo, por el poder de su nombre y por el poder de la palabra, la bendición del cielo que tú has prometido, porque tú lo prometiste, Señor. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te pido que cada uno experimente desde ahora mismo tu provisión generosa, para que nunca más seamos escasos, seamos mezquinos, nunca más codiciemos ni deseemos lo que tú has prohibido. Señor, ayúdanos a ser fieles para la honra y la gloria de tu nombre y para que en mi casa, en la casa de cada uno, haya siempre abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios restaura todas las cosas.
dice la Biblia en el libro de los Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo, Dios se propone restaurar su verdad en tu vida. Hay una verdad gloriosa que debes descubrir, y esta verdad es el poder de la ofrenda. Abel trajo ofrenda, Abraham trajo ofrenda, Isaac trajo ofrenda, David presentó ofrenda. La ofrenda rompe toda maldición porque reconoce la majestad, la autoridad celestial, reconoce el dominio de Dios sobre todas las cosas. Tú y yo somos bendecidos por la gracia de Dios, de manera que debemos ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo que el día de Pentecostés tocó los corazones para entregar y para terminar con esa maldición de Malaquías. Esa maldición no te alcanzará porque eres un hijo bendecido. Además, recuerda cómo cerramos cada programa. No importa las circunstancias, las adversidades, las crisis, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.